Imagínate, ¿alguna vez te has encontrado en un momento en el que el silencio parece estar vivo, palpitante, como si algo invisible te estuviera observando? Para Diego, un obrero de la construcción acostumbrado a la rutina extenuante, era solo una noche más. Después de un largo y agotador día de trabajo, se había desplomado en el sofá de su pequeño apartamento, rodeado por el eco vacío de su soledad. El ruido del ventilador roto y el zumbido lejano de la calle casi lo arrullaban hacia un sueño profundo, hasta que lo escuchó. Su nombre, Diego, pronunciado por una voz femenina suave, pero extrañamente cercana. Abrió los ojos de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, confuso. No había nadie. El apartamento estaba cerrado con llave, como siempre. Más tarde esa misma noche, ya en la cama, trató de alejar la incomodidad. Debe ser el cansancio, pensó. Pero despertó sobresaltado sin saber por qué. Y entonces lo vio, una figura alta y oscura junto a la cama, con rasgos distorsionados que parecían cambiar con la poca luz. El grito que escapó de su garganta fue tan fuerte que casi no lo reconoció como suyo. Cuando se dio cuenta, estaba solo de nuevo, con el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una maratón. Solo fue una alucinación. Necesito descansar, se repetía, pero la sensación helada que inundaba la habitación decía algo muy diferente. Diego volvió al trabajo al día siguiente, tratando de convencerse de que todo estaba bien, pero sabía, en el fondo, que aquella noche solo había sido el comienzo. Esa mañana, Diego llegó a la obra con los ojos hundidos, las ojeras tan profundas como el hormigón que manipulaba. El sol brillaba en el cielo, pero él sentía un frío constante, como si la sombra de la noche anterior lo siguiera. Sus compañeros lo notaron. ¿Estás bien, tío?, preguntó Marcos, uno de los más veteranos. Diego solo asintió con una sonrisa débil, sin atreverse a contar lo que había visto o creído ver. Durante el día intentó concentrarse en su trabajo, pero los ruidos a su alrededor parecían más fuertes, más nítidos. El sonido del martillo, las sierras eléctricas, incluso el ruido de las botas sobre el suelo, todo parecía tener un eco extraño. Y siempre, en el fondo, casi imperceptible, escuchaba su nombre, Diego. Era como un susurro arrastrado, suave y frío. Se giró varias veces para ver quién lo llamaba, pero nunca había nadie. Por la noche, de regreso en su apartamento, el miedo crecía. Encendió todas las luces, como si eso pudiera ahuyentar la oscuridad que parecía cobrar vida. Puso la televisión con el volumen alto, pero nada servía. El cansancio lo venció de nuevo, y se durmió en el sofá, pero su sueño fue interrumpido por un sonido que no pudo ignorar, golpes suaves en la puerta de la sala. Diego se levantó lentamente, con el corazón a punto de estallar. ¿Quién podría ser a esta hora?, pensó. Se acercó a la puerta con cautela. Miró por la mirilla, y no vio nada. El pasillo estaba vacío. Respiró hondo, abrió la puerta y echó un vistazo rápido. No había nadie. Pero al cerrar la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. Entonces lo notó. En el suelo, justo frente a la puerta, había huellas mojadas. Pero el pasillo estaba seco. Las huellas iban directamente hasta su puerta, y se detenían allí. No se alejaban. Era como si alguien hubiera aparecido de la nada. Cerró la puerta con fuerza, el corazón martillando en su pecho. Cuando se dio la vuelta, el aire se volvió más pesado. El ambiente había cambiado. Y entonces lo vio, el espejo de la sala. Había algo allí que no debería estar. En el espejo, detrás de él, estaba la figura que había visto la noche anterior. Alta, oscura, con rasgos distorsionados. Su rostro era como una sombra que cambiaba constantemente, pero los ojos eran fijos, brillantes, llenos de una maldad helada. Diego se quedó inmóvil, paralizado por el terror. No podía moverse. El reflejo se acercó, pero no sintió nada en el mundo real. Y entonces, el reflejo habló sin mover los labios. Me viste, y ahora, yo te veo a ti. La voz parecía resonar dentro de la cabeza de Diego, una mezcla de dolor y amenaza. Cayó de rodillas, tapándose los oídos, tratando de apartar la voz. Esto no es real, repetía. Pero la figura seguía ahí, en el espejo, más cerca, inclinándose como si quisiera atravesar el vidrio.
Con un esfuerzo sobrehumano, Diego se levantó y corrió hacia el dormitorio, cerrando la puerta detrás de él. Respiraba rápido, el sudor corriendo por su rostro. Se quedó allí sentado en el suelo, mirando la puerta, esperando lo peor. Pero no pasó nada. Cuando finalmente amaneció, la figura había desaparecido y el apartamento estaba en silencio. Pero él sabía que aquello no terminaría ahí. En los días siguientes, Diego empezó a investigar. Habló con compañeros, buscó historias de cosas extrañas, hasta que un viejo obrero, llamado Don Joaquín, le contó algo que heló su sangre. Dicen que hace años, en ese mismo edificio donde vives, una mujer murió encerrada en un apartamento. Nadie escuchó sus gritos, nadie la salvó. Desde entonces, busca compañía en la soledad de la muerte. Diego se quedó pálido. Dijo mi nombre. ¿Cómo sabe quién soy? El anciano solo negó con la cabeza. Siempre lo sabe. Ahora es cosa tuya. Esa noche, Diego decidió no huir. Encendió velas en todo el apartamento, puso sal en las ventanas y se sentó frente al espejo. Sea lo que sea que quieres, estoy aquí. La figura apareció de nuevo, pero esta vez estaba fuera del espejo. Más nítida, más real. No deberías haberme llamado. Y, por última vez, la ciudad escuchó el nombre de Diego en la oscuridad. Después de eso, solo quedó el silencio. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una tarde común cuando Lucas, un joven de 27 años, volvió a su casa después de un día de trabajo. Vivía en una casa sencilla, ubicada en una calle tranquila y arbolada. Era el tipo de lugar donde siempre todo parecía estar en calma, con las hojas moviéndose suavemente en los árboles y el canto lejano de algún pájaro rompiendo el silencio. Vivía con su hermano, Tiago, que era un poco mayor. Ambos eran cercanos, pero, a veces, Tiago parecía un poco más reservado, como si tuviera un secreto que no quería compartir. Lucas nunca le dio mucha importancia a eso, sobre todo porque las cosas iban bien, aunque sin grandes sucesos. Sin embargo, a lo largo de esa semana, algo extraño comenzó a suceder. No eran grandes cosas, pero sí pequeñas, detalles que la mente de Lucas no lograba entender. En la primera noche, estaba sentado en el sofá viendo la televisión. El sonido de la taza de té cayendo al suelo fue lo que le hizo mirar hacia el lado. La taza de porcelana, que estaba en la repisa del armario sobre la pila, cayó con estruendo, esparciendo pedazos por la cocina. Extraño, pensó Lucas. Sabía que no había nadie allí, pero no podía identificar por qué la taza había caído. El armario estaba cerrado y él no había tocado nada. Tiago estaba en el trabajo y él mismo no recordaba haber hecho algún movimiento brusco que la pudiera haber derribado. Al día siguiente, ocurrió lo mismo. A la misma hora, con la misma taza. Algo estaba pasando, y Lucas no sabía qué era, pero eso lo dejó intranquilo. La tensión aumentó en la tercera noche, cuando Lucas comenzó a oír golpecitos suaves en la ventana del segundo piso. Pensó que podría ser algún animal, tal vez un pájaro o incluso una hoja golpeando el cristal. Pero cuando fue hasta la ventana para verificar, no había nada. La casa estaba vacía y silenciosa, excepto por él. La sensación de ser observado empezó a crecer. Se giró hacia el pasillo y miró el espejo que estaba cerca de la escalera. El reflejo parecía extraño. Por un momento, juró ver una sombra pasando detrás de él, pero cuando se dio vuelta, no había nadie allí. El corazón de Lucas se aceleró, pero trató de convencer a sí mismo de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Es solo el cansancio, pensó. Pero la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Era como si el aire a su alrededor estuviera más denso, más cargado, como si algo estuviera observando desde lejos, esperando el momento adecuado para revelarse. En la cuarta noche, decidió quedarse despierto. Quería entender qué estaba sucediendo. Se quedó acostado en la cama, con los ojos fijos en el techo, esperando cualquier señal. La casa estaba en silencio, pero cuando el reloj marcó las 3:33, escuchó un sonido proveniente de la sala. Era el ruido de pasos, como si alguien caminara lentamente por la casa. El frío en su espalda fue inmediato. Se levantó rápidamente y fue hasta la sala,
pero cuando llegó allí, no había nadie. El silencio era absoluto, pero el aire estaba extraño, como si estuviera a punto de cambiar. Decidido a descubrir lo que estaba pasando, Lucas despertó a Tiago. Le contó todo: los golpecitos en la ventana, la taza que caía sola, las sombras y la sensación de ser observado. Tiago, con una sonrisa nerviosa, sugirió que investigaran un poco la casa. Tal vez algo explicara todo eso. Comenzaron a buscar, revisando cada rincón, pero no encontraron nada concreto. La casa parecía normal, pero algo se acumulaba allí, algo que estaba a punto de suceder. En la séptima noche, Lucas finalmente encontró una pista. En el viejo ático de la casa, donde guardaban algunas cosas antiguas, Lucas encontró una caja escondida. La caja estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Dentro, encontró algunos objetos extraños: velas, pequeños símbolos dibujados en trozos de papel y un viejo libro que parecía estar en ruinas. Lo abrió y leyó algunas palabras, pero pronto se detuvo, sintiendo un estremecimiento intenso en la espalda. Las palabras estaban en un idioma antiguo, algo que no lograba entender por completo, pero sentía que no debía seguir leyendo. Esa misma noche, mientras Lucas y Tiago trataban de entender el significado de los objetos, algo realmente extraño ocurrió. Los golpecitos en la ventana comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más fuertes, más desesperados. Algo intentaba comunicarse con ellos. La casa parecía transformarse a su alrededor. El ambiente estaba más sombrío, las sombras eran más intensas, como si el propio espacio se estuviera distorsionando. La sensación de que algo estaba allí, observando, se confirmó finalmente. El aire estaba denso y una presencia extraña se hacía sentir. Era como si la casa estuviera viva, respirando y alimentándose de algo. Lucas y Tiago corrieron al ático, pero la caja había desaparecido. El libro estaba abierto en la página en la que Lucas se había detenido, con las palabras todavía visibles, pero ahora parecían más nítidas, más amenazadoras. Ya no había vuelta atrás. Habían despertado algo que no entendían. Así, esa noche, los dos hermanos descubrieron que lo que estaba sucediendo no era solo una serie de eventos inexplicables, sino una fuerza que se había desatado. Algo antiguo, algo que no debía ser despertado. Cuando todo terminó y la casa volvió a quedar en silencio, los hermanos ya no estaban solos. Sabían que eso los seguiría para siempre. Lo que sea que estuviera allí, al acecho, aún estaba esperando, más allá de los ojos, más allá de las palabras. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una noche gélida de diciembre. La nieve caía sin parar, cubriendo cada calle de la pequeña ciudad como un manto blanco y silencioso. Clara, una joven de 21 años, llevaba 2 años trabajando como limpiadora en una guardería católica. El trabajo era sencillo, pero solitario. Se encargaba del edificio por las noches, limpiando juguetes, organizando materiales y asegurándose de que todo estuviera impecable para los niños al día siguiente. Durante el día, la guardería era acogedora, con paredes de colores vivos, las risas de los niños resonando en los pasillos y dibujos infantiles colgados en cada rincón. Sin embargo, por la noche, aquel lugar adquiría una atmósfera distinta. El silencio era absoluto, y las sombras de las luces de Navidad que Clara había ayudado a instalar parecían alargarse de forma extraña sobre las paredes, como si estuvieran vivas. Aquella noche, la hermana Marta, directora de la guardería, pidió a Clara que guardase unas cajas de decoraciones antiguas en el sótano. Era el lugar menos visitado del edificio, un sitio que Clara evitaba siempre que podía. Era frío, húmedo y tenía un olor a moho que impregnaba todo lo que permanecía allí durante mucho tiempo. Sin embargo, Clara era muy responsable y raramente rechazaba peticiones. Con las cajas apiladas en sus brazos, bajó por la estrecha y crujiente escalera que parecía protestar con cada paso. El eco de sus zapatos resonaba en el sótano vacío, iluminado apenas por una bombilla que colgaba del techo. Mientras colocaba las cajas en una estantería oxidada, Clara oyó algo extraño. Se detuvo, frunciendo el ceño. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Era una risa. Risas de niños. Los niños se fueron hace horas, pensó,
tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Probablemente sea un juguete con pilas que aún funcione, murmuró para sí misma, más para calmarse que porque lo creyera de verdad. Empezó a buscar la fuente del sonido. Había juguetes viejos apilados en cajas abiertas, pero ninguno parecía estar encendido. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. El sonido cesó por un momento, pero fue reemplazado por algo aún más inquietante. Pasos ligeros, como si unos pies descalzos caminaran sobre el suelo de cemento. Clara se quedó paralizada. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo un silencio denso. De repente, un pequeño cochecito de juguete rodó lentamente desde una estantería y se detuvo a sus pies. Clara dio un salto hacia atrás, ahogando un grito. Sabía que no había nadie allí que pudiera haber movido el cochecito. Reuniendo valor, subió corriendo las escaleras y cerró la puerta del sótano tras de sí. Cuando llegó al pasillo, notó que respiraba entrecortadamente y que sus manos temblaban. Decidió que debía contárselo a la hermana Marta. Sin embargo, al mirar el reloj, vio que ya pasaban las 10 de la noche y que la directora probablemente ya estaba en casa. Clara recogió sus cosas y se fue a casa, pero no consiguió dormir bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo las risas y los pasos. En los días siguientes, Clara empezó a notar cosas raras. En su casa, pequeños objetos cambiaban de lugar. Un vaso que había dejado en la mesa del café aparecía en la encimera de la cocina. Su cepillo desaparecía y luego reaparecía en otra habitación. Al principio, pensó que estaba despistada, pero entonces comenzaron los sonidos. Primero eran ruidos suaves, como un crujido aquí o un susurro allá. Pero una noche, se despertó con el sonido de risas en el pasillo. Asustada, se levantó de la cama y usó la luz de su móvil para iluminar el camino. Caminó lentamente, llamando al perro de la vecina, esperando que se hubiera colado en su casa por accidente. Pero el pasillo estaba vacío. Cuando regresó a su habitación, su sangre se heló. El mismo cochecito de juguete que había rodado en el sótano estaba ahora sobre su cama. Desesperada, Clara intentó llamar a la hermana Marta, pero nadie contestó. Decidió que no podía enfrentarse sola a lo que estaba pasando y fue directamente a la guardería a la mañana siguiente. La hermana Marta estaba en la pequeña capilla de la guardería cuando Clara llegó. Temblando, Clara le contó todo lo que había vivido. Al principio, la directora permaneció en silencio, pero a medida que la joven relataba los acontecimientos, su rostro se volvía más pálido. La hermana Marta suspiró y le pidió que se sentara. Entonces comenzó a explicar que el sótano de la guardería tenía una historia perturbadora. Décadas atrás, en los años 40, el edificio funcionaba como un orfanato. Durante una fuerte nevada, un grupo de niños quedó atrapado allí junto con el encargado. Sin comida y con un frío extremo, la tragedia fue inevitable. Cuando las autoridades finalmente lograron entrar al edificio, encontraron los cuerpos de los niños y del encargado. Pero algunos dicen que sus almas nunca abandonaron este lugar. El corazón de Clara se hundió en el pecho. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? La hermana dudó antes de responder. Tocaste las cajas del sótano. Algunas de esas cosas pertenecían a los niños. Quizás has despertado algo. Desesperada por respuestas, Clara accedió a llamar a un investigador paranormal. La noche pactada, ella, el investigador y la hermana Marta descendieron al sótano. Equipados con grabadoras, cámaras y sensores, comenzaron a explorar el lugar. Cuando el investigador preguntó, ¿quién está aquí con nosotros?, una voz infantil respondió en la grabadora, ¿quieres jugar? En ese momento, los juguetes comenzaron a moverse por sí solos. Los cochecitos se deslizaban por el suelo, las muñecas reían de forma aterradora y los bloques de construcción caían de las estanterías, formando las palabras, «Quédate con nosotros». Clara gritó, y todos corrieron escaleras arriba. Después de aquella noche, Clara nunca volvió a la guardería. La hermana Marta decidió sellar el sótano, mandando a cubrir la puerta con cemento y cerrar todas las entradas. El edificio continuó funcionando, pero quienes trabajaban allí decían escuchar risas y pasos durante las noches más frías. En cuanto a Clara, intentó seguir adelante, pero nunca pudo deshacerse de la sensación de que la observaban. Años después,
Al pasar frente a la antigua guardería en una noche de diciembre, miró hacia las ventanas y vio algo. Allí, en el tercer piso, una pequeña silueta le saludaba con la mano. Y fue entonces cuando Clara supo que algunos lazos nunca se rompen. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.